Pues hola, sigamos viendo características de Cristo y ahora vamos a verlos en Primera de Timoteo 1:12. Dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de Cristo se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Aquí hay varias características. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo va a comentar lo que Cristo ha hecho. Va a comentar dos momentos de su vida. Uno sin Cristo y otro con Cristo. Y todo empieza a tomar valor cuando Él está con Cristo. Pero vamos a ver rápido cómo vivió Pablo antes sin Cristo. Dice Pablo: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Vamos a ver la vida de Pablo sin Cristo. Y para verlo un poquito más vamos a ver Hechos 22:3. Dice Pablo: entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres. Entonces veamos la vida de Pablo sin Cristo. Pablo, ¿qué hizo? Desde chiquito, no nos dice cuándo, pero desde pequeño, él junto con su familia decidió que lo mejor era que Pablo aprendiera de Dios, que le dedicara su vida a Dios. Y entonces decidieron mandarlo a la mejor escuela, con el mejor maestro que le podría llevar al camino de Dios. Y él vivía en Tarso, en una ciudad, decidió su familia mandarlo a Jerusalén, muchos kilómetros, muy alejado, muy alejado. Y le pidieron al maestro Gamaliel, que era un maestro, un estudioso de las Escrituras, pues que si era un dedicado a las Escrituras, pues que le enseñara, que fuera su discípulo, que le enseñara las Escrituras. Gamaliel aceptó el reto y Pablo se va de chico, está de adolescente y hasta grande, hasta adulto, y está estudiando las Escrituras. Pablo estudia las Escrituras, se aprende las costumbres religiosas, empieza a servir en el templo, lo empiezan a subir de nivel y llega a ser líder del templo en Jerusalén. Religiosamente llega a ser líder. Pablo decía: pues yo estoy buscando a Dios, estoy dedicando mi vida a Dios y estoy en el camino de Dios. Llevo una vida recta, llevo una vida estudiosa, me sé de memoria las Escrituras, sé interpretar las Escrituras. Y entonces aparece Cristo en su vida. ¿Cómo se aparece? Justo cuando Pablo vivía. Podemos ver la especial 1, 2 y 3. Y sucede cuando Pablo vivía, que es decir, que Cristo, Dios, el creador de esta tierra, entre su plan, porque te ama y me ama, y no quería quería hacer algo, estar cerca de ti y de Pablo. Decide Dios mismo hacerse hombre y venir a esta tierra
y morir en esa cruz. Por Pablo, por ti, por mí. Y agarrar el castigo que Pablo merecía, que tú merecías y que yo merecía. Pero podrías pensar, ¿pero qué castigo, Pablo? Si Pablo era un estudioso de las Escrituras, era un religioso, estuvo enseñado bajo uno de los mejores intérpretes de la palabra, y llegó a ser líder religioso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que puede haber personas, o podemos ser tú y yo, como en la vida de Pablo, que podemos estar en las Escrituras, podemos estar en la religión, podemos servir, podemos hacer, podemos sabernos, incluso podría llegar a ser un pastor, un maestro, un sacerdote de las Escrituras y estar enseñando, estar en el liderazgo, como Pablo fue. Pero en el fondo ser un ignorante e un incrédulo. ¿Por qué Pablo podría decir que una persona que estudia las Escrituras, que ora, que llega, que incluso es pastor, maestro, sacerdote, era ignorante e incrédulo? Pablo era un religioso, era un líder, pero decía, yo antes era ignorante e incrédulo. ¿Por qué? Porque Pablo era religioso, pero no había entendido el plan de Dios para su vida, no había entendido quién era Cristo. ¿Y qué hizo Pablo? En su amor por Dios, en teoría, persiguió a aquellos que buscaban a Cristo, porque decían, estás bien ignorante, Cristo no es Dios, Cristo es un hombre, y yo, en mi defensor de Dios, voy a ir y te voy a perseguir, te voy a probar que te metan a la cárcel, voy a probar que te den unos golpes, y voy a probar porque estás en contra de Dios, estás en contra de lo que yo he aprendido. Por eso veamos ahora sí, y se va a entender un poquito más lo que Pablo está diciendo. Dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Esto está diciendo, Cristo me consideró digno de confianza. Pero va a decir, pero antes yo no era digno de su confianza. Anteriormente yo era, pero a pesar de que yo era un religioso, un líder, estaba en la religión, tenía un puesto, enseñaba las Escrituras, yo anteriormente era un blasfemo, un perseguidor. ¿Por qué un perseguidor? Porque persiguió a los que creyeron en Cristo, porque Cristo no se le había revelado. Él perseguía a esa gente en el nombre de Dios, pero Cristo no se le había revelado. Y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo perseguí, dice Pablo, yo perseguí a los que creían en Cristo, porque no había entendido el plan de Dios. Supuestamente yo era un estudioso de Dios, supuestamente yo conocía a Dios, yo enseñaba las Escrituras, yo estaba en un puesto de liderazgo, pero realmente era un ignorante, está diciendo Pablo. Porque perseguí a los que creían en las Escrituras, perseguí a los que... Dice Pablo, yo me sé las Escrituras, yo las sé interpretar, y tú que has creído en Cristo, estás mal. Así no se interpreta, así no se hace, así no, aquí dice las Escrituras, y así no las has hecho bien, y por eso te voy a perseguir. Lo que quiero que entendamos es que puede haber personas, o tú y yo podemos ser muy religiosos, muy estudiosos de las Escrituras, pasando tiempo a Dios, buscando en tiempo a Dios. Pero podemos estar en el fondo siendo unos incrédulos realmente y unos ignorantes. Y va a pasar. Jesús, cuando vino a esta tierra, contó una historia que es preocupante y es triste. Y dice que va a haber personas que van a llegar al cielo, que van a querer
decir, Dios, se van a morir. Y van a decir, Dios, yo enseñé de ti. Yo hablé en tu nombre. Yo prediqué en tu nombre. Yo hice esto. Yo serví a ti, Dios. Y Cristo les va a decir, aléjate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Llégale. Llégale. No te conozco. Es bueno saber que está eso, porque podemos estar como Pablo o ser esas personas que no. La idea es que no seamos esas personas, que estemos en la iglesia, que estemos sirviendo a Dios, que estemos orando, que estemos y Cristo diga, no te conozco, aléjate de mí, llégale, cuando nos muramos. ¿Pero cómo? Por eso es importante conocer quién era Pablo aquí, pero conocer más quién es Cristo y cómo Pablo fue transformado. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Pablo, a pesar de ser un líder religioso, de saberse las escrituras, supuestamente interpretarlas, las estaba interpretando mal. No se le había revelado Cristo. Y en algún momento, cuando Pablo va a perseguir a los que creen en Cristo, va rumbo a una ciudad que se llama Damasco, y Cristo se le revela. Y Pablo entiende, oh, Cristo, tú eres Dios hecho hombre. Y dice, ya me va a destruir. Y Cristo no lo destruye. Le da una oportunidad. ¿Por qué no lo destruyó? Porque Cristo tomó la maldad de Pablo en esa cruz. Recibió el castigo de esa cruz. Realmente Pablo mereció un castigo, pero él recibió el castigo de esa cruz. Cristo recibió el castigo de esa cruz. Entonces, veamos ahora sí características de Cristo con ese antecedente. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, pues me consideró digno de confianza. ¿Quién fortaleció a Pablo? Cristo. ¿Quién consideró digno de confianza? Cristo. Al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor. Vamos a ver, características de Cristo: lo fortaleció y lo consideró digno de confianza. Vamos a poner aquí características de Pablo. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia, otra característica de Cristo, de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. 5 características malas de Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Ya son características 5, junto con la fe, 6, y el amor que hay en Cristo Jesús, 7. ¿Qué hizo Pablo en la vida de Cristo? ¿Qué hizo Cristo en la vida de Pablo? Todo. Pablo, ¿qué hizo? Supuestamente buscó a Dios, pero no le atinó. Supuestamente dedicó su vida a estudiar las Escrituras, dedicó su vida a orar, dedicó su vida a servir en el templo, dedicó su vida, pero no le atinó. ¿Por qué no le atinó? Porque no se le había revelado Cristo a su vida. Tú y yo tenemos la oportunidad. No importa si tú te sabes las memorias de las Escrituras, si tú eres un religioso, eso no te va a salvar, como Pablo no lo salvó. Pero sí te va a salvar, sí te va a dar paz, sí te va a dar amor, sí te va a dar tranquilidad, sí te va a dar sentido a tu vida, sí te va a dar llenura, lo que Cristo puede hacer en tu vida a partir de ahora. No es lo que tú has hecho, de lo que si tú estudias, si tú lees, si tú haces, si tú vas a la iglesia, no, eso no te va a salvar. Por eso, cuando Cristo toma la iglesia, llega gente que predicó de él, habló de él, pero dice, yo no te conozco. ¿Por qué no te conozco? Porque en el fondo, supuestamente eran religiosos, pero Cristo no permitieron
y no se cerró el pacto. Cristo jamás descendió sobre ellos. Jamás los pudo conocer. No permitieron que Cristo entrara. Nada más fueron religiosos. Pero la religión no salva. Un pastor no te salva. Un sacerdote no te salva. El que estudie las escrituras no te salvan. El que ores no te salva. ¿Quién es el que te salva? Cristo. ¿Y cómo te va a salvar? Veamos. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cómo te va a salvar? Dios tiene misericordia. Tú y yo hemos fallado. Tú y yo, por más que tratemos de estudiar, eso no nos va a salvar. Pero Dios tiene misericordia y sabe que vamos a fallar. ¡Sabe! Dios tuvo misericordia y teníamos un castigo por cosas malas que hemos hecho, tú y yo. Pero Dios fue tan bueno que Él fue a esa cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Y Él tomó el castigo por ti y por mí, para que ahora tú y yo nos podamos acercar libremente, confiadamente. No por tu religión, no porque te sepas versículos de memoria, no porque ores, no. Por lo que Cristo hizo en esa cruz. Cristo derramó su sangre en esa cruz. Por tu maldad y por mi maldad, por todo aquello que sabemos que le hemos atinado y hemos fallado, Cristo dio su vida por eso, para que entonces tú no te lleves el galardón. El galardón se lo está llevando Cristo por lo que Él hizo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, pero Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Porque yo era un incrédulo, tú y yo podemos ser un incrédulo, no atinándole, pensando que le atinamos, pensando que si voy a la iglesia, pensando que si hago, que si entonces yo me tengo que ganar la salvación. No, la realidad es que hemos fallado. Y por lo que Cristo hizo, tan sabe que fue esa cruz y derramó su sangre. Pero no te apures. Cristo ya hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Y dio su vida y fue esa cruz y recibió el castigo por eso que tú y yo hemos fallado. Eso nos debe traer paz. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. No importa lo que ha pasado. No importa en dónde has puesto tu confianza. Pero ahora tienes la oportunidad de recibir la misericordia de Dios y reconocer: Dios, Cristo, tú recibiste el castigo que yo merecía. Yo por más que me esfuerce, yo no puedo acercarme a ti. Pero tú sabías que no puedo acercarme a ti porque hay cosas que he hecho. Y tú recibiste el castigo en esa cruz por mí y por ti. Pero Él tuvo misericordia, Él recibió el castigo, eso se refiere. Él recibió el castigo, no te dio el castigo. No te dijo, ve y entonces te voy a castigar. No. Él dijo, no quiero, yo voy a recibir el castigo. Me hago hombre, voy a esa cruz y derramo mi vida y recibo el castigo que tú y yo merecíamos. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí. Pero la gracia, ¿qué es la gracia? Pero este regalo que tú y yo, Dios no nos salvó porque tú eras muy religioso, porque tú te sabías las escrituras, porque tú, no. Te salvó porque Él te ama. Aún antes de crear el mundo, sabía que ibas a nacer, sabía que ibas a estar en este mundo, sabía que te iba a costar trabajo. Y sabía que si igual te esforzabas como Pablo, ibas religioso, crecías, llegabas a ser sacerdote, pastor, líder, maestro, enseñabas las escrituras, eso no te iba a salvar. Por eso Él decidió descender, hacerse hombre e ir a esa cruz. Eso fue un regalo. Dios no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino se despojó y vino y se hizo y tomó la naturaleza de siervo, la naturaleza de hombre. Dios se hizo hombre y fue a esa cruz y derramó su vida por ti y por mí, no por tus esfuerzos, no por tu religión, no por lo que tú podrías hacer. Porque si es por si tú estás pensando, o yo estoy pensando que es por mi religión, entonces vamos a estar como Pablo. Realmente somos unos incrédulos y unos ignorantes. Y no hemos entendido. Más bien fue misericordia. Cristo recibió el castigo y Cristo
decidió despojarse de su divinidad, hacerse hombre, ir a esa cruz y recibir el castigo para poder acercarse. Él se quiso acercar a ti. No es que tú te estás acercando. Él quiso acercarse a ti y a mí. Pero la gracia, que es eso que hizo, de nuestro Señor, se derramó sobre mí. Que la gracia se derrame sobre ti y sobre mí. Recibamos, reconozcamos que Él ha recibido el castigo. Él se despojó de su divinidad, se hizo hombre, Él recibió el castigo. Y ese fue un regalo. Y este regalo lo podemos recibir con la fe. ¿En la fe en qué? Creyendo esto y diciendo: Cristo, gracias. Gracias. Porque no es por mi religión, no es porque yo lea la Escritura, no es porque yo ore, no es porque yo sea líder, yo porque sea maestro, sea pastor, sea sacerdote, o porque... No, eso no me va a salvar. Gracias porque mi salvación está por lo que tú hiciste en esa cruz y por poner mi confianza en ti, Cristo. Mi mirada en ti. Y entonces el amor de Cristo se empieza a derramar sobre ti y sobre mí. Entonces, ¿qué me va a salvar? Que Él tomó el castigo, que Él me dio el regalo y que Él quiere que ponga mi fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me ama. Entonces veamos ahora sí, y con esto cerremos, ¿qué hizo Cristo en la vida de Pablo? Pablo, vimos, falló, pero ¿cómo que falló? Si él era un religioso, un estudioso, falló, no puso su confianza en Cristo. Supuestamente puso confianza en Dios, pero no puso confianza en Cristo. Puso confianza en la religión, puso confianza en lo que pensara y falló. Ahí no era, eso no lo salvaba. Por eso Pablo dice: yo anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia, era un ignorante. Aunque era muy estudioso, aunque me sabía las Escrituras, era un ignorante, era un incrédulo. ¿Por qué no puse mi confianza en Cristo? Ponía mi confianza supuestamente en mí, en lo que yo podía hacer, pero no en Cristo. Y tú y yo podemos estar así. Podemos poner nuestra confianza en nuestra religión, en nuestro pastor, en nuestro sacerdote, en nuestro, lo que quieras, en nuestro santo, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en que oro, en que soy buena persona. Perfecto. Si ahí está tu confianza y mi confianza, somos unos incrédulos y unos ignorantes. Pero hay esperanza por lo que Cristo está haciendo, puede hacer en nosotros. Pero doy gracias al que me fortalece. ¿Quién te va a fortalecer? Cristo Jesús. ¿Quién te va a considerar digno de confianza? Cristo. ¿Por qué digno de confianza? Porque Él decidió ir a esa cruz y confiar en ti, en que ibas a responder. Anteriormente puedo decir: yo era un religioso, un estudiador, lo que tú quieras. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero Dios tiene misericordia de ti. No importa lo que haya sido. Dios tiene misericordia de ti y no te da el castigo que mereces y no me da el castigo que mereces. Él tomó el castigo. Porque yo era un incrédulo. No importa. Sabe que Dios, que somos unos incrédulos realmente y hemos actuado bajo ignorancia. No te va a condenar: es que eres un incrédulo, un ignorante y entonces no te quiero, llégale. No, Él sabía que tú y yo íbamos a fallar, que tú y yo no le íbamos a dar al punto, que íbamos a entrar con incredulidad. A pesar de que Pablo era un estudioso, era un religioso, eso no me salva a Cristo. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Descansemos. Mi religión no me va a salvar. Mi tiempo de... no me va a salvar. Me va a salvar Cristo. Va a salvar poner la confianza en Cristo. Va a salvar poner la mirada en Él. Pero la gracia de Cristo se derramó sobre mí. Que la gracia, que este regalo que Cristo hizo de no considerarse igual a Dios como cosa que aferrarse, despojarse de su divinidad, tomar la naturaleza de siervo, hacerse hombre, ir a esa cruz y recibir el castigo, es un regalo. Que ese regalo lo recibamos, que ese regalo se derrame sobre ti y sobre mí con abundancia. Recibámoslos.
No nos condenemos. Decimos, Dios, vivía con ignorancia, vivía incrédulo, vivía ignorante, pero a pesar de eso, tú me has dado ese regalo y ahora lo estoy entendiendo. Ahora me estás abriendo mi entendimiento, me estás abriendo mi pensamiento. ¿Y esto cómo se recibe? Por la fe. ¿La fe en qué? En Cristo, no la fe en lo que quieras, en lo que lo quieras llamar. La fe en Cristo, esto se recibe por poner mi mirada, mi confianza en Cristo y decir, Cristo, sé lo que no sabía, lo que tú has hecho. Supuestamente yo creía en ti. Supuestamente yo creía en ti, en Dios. Pero era un ignorante, un incrédulo, me estoy dando cuenta. Está bien, no pasa nada. Pero ahora puedo poner mi confianza y mi fe en ti. Y esto lo recibo por simplemente poner mi confianza en ti y decirte, te necesito, perdóname, te perdona. Ven, y entonces decirle, Dios, no me dejes solo. No quiero seguir viviendo ignorante. Enséñame, muéstrame tu amor, muéstrame quién eres. Y entonces que diga, empiézame a conocer. Y déjame conocerte. ¿Y qué hace Dios? Dios está en el cielo, porque Él murió y resucitó. Pero en el momento que ve que tu corazón está dispuesto, y que estás dispuesto, y que has creído y puesto tu confianza en Él, ¿qué hace? Se abre el cielo y Él desciende. Cristo mismo desciende y entra dentro de ti. Y la plenitud de Cristo empieza a vivir en ti. Y empieza a transformar tu corazón. Y te empieza a tener un hambre de Él. Y empiezas a tener necesidad de Él. Empiezas a necesitar de quién eres. Necesito conocerte. Necesito que me hables. Necesito que me consueles. Necesito que me des ánimo. Y Él lo empieza a hacer. Empieza a transformar tu pensamiento. Empieza a transformar tus objetivos. Empieza a vivir la plenitud de Cristo en Él. El Espíritu. Y Él te empieza a guiar. Él te empieza a enseñar. Y te empieza a mostrar su amor de Él. Que pasemos eso. Que Dios te fortalezca. Te va a dar la confianza de venir a vivir en ti. No te va a dar el castigo. Ni me va a dar el castigo que yo merezco. Al contrario, Él decidió despojarse de su divinidad. Hacerse siervo. Tomar la naturaleza de hombre, ir a esa cruz y recibir el castigo para que tú y yo, que tú merecías y yo merecía, para que tú y yo no tuviéramos pretexto y podamos acercarnos confiadamente. Y pongamos nuestra fe ¿en quién? En Cristo. Pongamos nuestra confianza en Cristo porque Él lo ha hecho y Él puede darnos una nueva vida, una nueva esperanza. Y que entonces Cristo descienda, el Espíritu de Cristo descienda en nosotros y nos empiece a mostrar su amor, que permitamos que lo conozcamos y Él nos conozca y empecemos a ser uno con Él. Cristo, por favor, haz una obra que nosotros no podríamos hacer jamás. Déjanos ver quién eres, déjanos conocerte, déjanos poner la mirada en ti. Déjanos confiar en ti, depender de ti y empezar a ver, a conocerte y conócenos. Por favor, yo sé que estás en el cielo, Cristo, pero por favor, desciende. Porque tú no hay pretexto, tú ya pagaste nuestro castigo en esa cruz. Tú ya hiciste todo para que ahora libremente puedas descender. Desciende en nuestros corazones. Muéstranos tu amor. Déjanos verte. Déjanos saber quién eres. Guíanos, que tu plenitud transforme nuestro corazón, transforme nuestra mente, transforme nuestra vida. Ayúdanos a caminar en esta vida. Anímanos, consuélanos. Danos un nuevo renacimiento, Dios. Que renazcamos de nuevo en ti, que tú nos guíes, que tú nos llenes. Hazlo, por favor. Viene un nuevo año, pero habrá muchos años, pero que este sea un nuevo año, un nuevo nacimiento en ti, porque ahora naces en nosotros, porque ahora vienes y moras en nosotros. Por favor, hazlo.
Déjanos este año vivir en ti, guíanos, llénanos, danos plenitud y déjanos poner la mirada en ti. Desciende en nuestra vida. Te abrimos nuestro corazón para que vengas y nos guíes y nos llenes. Llénanos, muéstranos tu amor, déjanos conocerte. Queremos ver lo grande, maravilloso e increíble que eres. Y confiar en ti, depender de ti y que tú confíes en nosotros. Ven a vivir en nosotros. Ponemos nuestra mirada en ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Nos estamos viendo.